Pues yo soy Pura Strong, es un ser humano que lleva trabajando en el ámbito de la justicia desde hace más de 30 años. Sinceramente me convierto porque la ley obliga a poner en conocimiento del Servicio Español de Prevención de Blanqueo cuando tienes conocimiento de una operación en la que hay simples indicios de blanqueo. Entonces lo único que hago es cumplir con la normativa. Cosa que obviamente hice de forma totalmente inconsciente y sin pensar, porque si llego a pensarlo bien no lo hubiera hecho y desde luego no de la forma que lo hice. Al margen de eso, pues mi carrera es amplia, claro, que tengo muchos años, entonces he trabajado en España, en Estados Unidos, he estudiado muchas cosas desde que era pequeña. Me interesa la justicia, me he criado con ella, me he criado con la poética del derecho, desde las palomas, conejos y peces que de su respectivo criadero pasean en el ajeno. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con mi profesión, me encanta, y esto ha supuesto un duro golpe y una gran apertura de ojos, ¿no? Para saber realmente lo que ocurre y lo que de verdad, cómo está de verdad la situación y no en la imaginación. Mi caso es muy doloroso. Hay mucha gente que tiene suerte, que su denuncia sirve. La mía no. La mía solo sirve para la autodestrucción de una persona hasta que deja de autodestruirse, ¿no? O sea, que yo estoy aquí viva, hablando, mi cabeza funciona, mi cuerpo también. La persona que denuncia a Edron pues cambia la normativa de un país entero. En mi caso no sirve sino para tomar conciencia de que la corrupción es mucho más amplia de lo que yo nunca pensé. No solamente sirve para tomar conciencia de eso, sino para que realmente se pierda por completo la ignorancia y la inocencia con la que yo he actuado durante toda mi vida. Cayó una institución tras otra. Mi caso es muy sencillo. En ejercicio de mi profesión, claro, yo trabajo como profesional independiente, antifraude y antiblanqueo. Entonces yo le digo a las empresas, en teoría, qué es lo que tienen que hacer para prevenir el fraude y el blanqueo. En esta actividad me encuentro con una operación triangular de blanqueo de libros de 52 millones de euros, en la cual la iniciación de la actividad estaba en Gibraltar, pasa por España, se desarrolla en Londres y acaba en la isla de Jersey. O sea, una triangulación de 3 paraísos fiscales básicas. Claro, yo lo pongo en conocimiento con la confianza total de que nadie iba a decir que era yo la que lo denunciaba. Esta denuncia incluía un despacho de Gibraltar muy potente, muy utilizado por muchas personas, aunque hay muchos despachos en Gibraltar muy potentes, ¿no? Pero este es uno de ellos. Una serie de señores que eran no residentes en España, pero que, bueno, que vivían aquí, en distintas zonas, Marbella, Ibiza, bueno, en distintos sitios, y la cobertura de eso, ¿no? Los abogados que cubrían eso. ¿Qué pasa? Pues que se van contra mí. Entonces, claro, yo tengo un despacho pequeñito en el cual pues trabajamos felices, o eso es lo que yo intento, y me ponen un pleito por 2 millones de euros para que yo pague los impuestos de una de las personas enredadas en esta trama, porque, bueno, es un poco complejo. Imaginaros lo que cuesta defenderse de un pleito civil de 2 millones. Pues a mí en total, o sea, nosotros en total, no solamente fue ese el pleito, luego pusieron muchas otras querellas para hacerme terminar con ese pleito. Mis hijos eran pequeños, yo tengo 2 hijos. Había intimidación a mis hijos, había intimidación a mi casa. Claro, es que vives en tu casa con tus hijos y con tu familia y ves fotos de dentro de tu casa que ellos, o sea, utilizaban todo tipo de técnicas, yo no sé cómo definir, como mafiosas o como habituales en determinados ambientes, pero claro, que yo nunca había visto y que por supuesto nunca había sufrido. En mi inocencia, yo con mi lirio en la mano como San José,
pensé, bueno, este juicio, claro, un juicio civil por 2 millones de euros a una persona que no tiene nada que ver con estos señores, pues la jueza dirá, esto es un tema fiscal, porque los 2 millones eran todos los impuestos que habían pagado, que me los reclamaban a mí. Bueno, la jueza archivará, era una jueza, archivará y dirá, esto es, para empezar es fiscal y no civil, habrá que, no sé, no pasó eso. Cuando lo peor de mi juicio civil fue que cuando me tocó hablar, claro, el despacho tenía seguro, yo tenía seguro. Por algún motivo, los abogados de los seguros se pusieron del lado de los demandantes, en contra nuestra. Es que yo no daba crédito, el juicio duró 4 días, allí declararon alrededor 14 o 15 personas que decían que me conocían, que yo era una sinvergüenza, que yo había asesorado, bueno, personas que no había visto en mi vida, y en distintos idiomas además. Después de toda esta fila de testigos falsos, yo seguía con mi lirio. Bueno, cuando me toque a mí hablar, podré decir que no los conozco, que esto es una infamia, que es una venganza. Bueno, me toca hablar, me levanto, se ponen los abogados del seguro, que eran 2, con los 3 abogados del despacho de Gibraltar y de estos señores, y me dicen que no puedo hablar. Y en ese momento, esto es algo que voy a contar, aunque sea extraño, porque le pasa a muchas víctimas, que yo ya no soy víctima, pero es que se me salió el alma del cuerpo. Me levanté y me veía a mí misma desde fuera. Y en aquella sala, la jueza hizo así, miró hacia ellos y dijo, pues que no hable. Entonces, claro, yo pensé, bueno, ¿dónde vivo? Yo creo en la justicia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede un juez no escuchar a una parte después de escuchar 14 testigos? Nombramos un perito, el perito por supuesto nos dio la razón, que los impuestos no son daños y que la gente que tiene ganancias en paraísos fiscales tiene que pagar impuestos en nuestro país, afortunadamente. Pero bueno, la jueza dictó que no, y ahí está la sentencia, la apelación. Llegaron a ponerme hasta 5 querellas. Yo no doy patrón de víctimas, no lo doy. Entonces, claro, con mi demanda, o sea, con mi documentación, que ellos presentaron impunemente traducida al castellano en ese pleito civil, me fui a la Audiencia Nacional, en Fiscalía presenté todo esto. Claro, alucinaban de lo bien documentado que estaba. Digo, bueno, lo han presentado en un juzgado y se han quedado tan tranquilos los jueces y además le han dado trámite, siendo un tema fiscal, etc. Bueno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo cogió al principio con interés, luego en cuanto pudo se lo quitó de encima y se lo pasó a la Fiscalía Territorial de Andalucía, porque alguno de ellos parece ser que había sido o era residente en la zona de Marbella. De ahí yo ya le perdí la pista. Son delitos públicos, son delitos de blanqueo y un delito fiscal, en este caso el blanqueo era 52, el delito fiscal yo estimo que eran unos 12 millones de euros. Claro, son delitos públicos, yo no me puedo personar, aparte que ya llevaban gastado, pues eso, casi 200.000 euros, no tenía dinero. Pido justicia gratuita, voy al Supremo, el Supremo, claro, Supremo, cuantía superior a 600.000, pero esto es un tema fiscal, en la sala de lo civil no puede entender, pero deja ahí la sentencia. Ya el recurso de amparo lo escribo yo misma, yo no sé procesar, nunca, bueno, ahora sé de mi pleito, pero en fin, tampoco sirvió para nada. Presenté, por supuesto, el papelito en Estrasburgo, que bueno, que ahí dormirá el sueño de los justos. Tuve también no solo la decepción en la materia con esta jueza, en este camino pues hubo unos abogados y hubo otros. Hubo algunos que se consideraban amigos, que abusan de ti, porque te ven en una situación de extrema necesidad, te piden honorarios sabiendo que no los puedes pagar, se los pagas sin poder, no presentan escritos, se relacionaron incluso con los abogados de la otra parte. También abogados increíbles como venidos de otro planeta, como Manuel Álvarez Sánchez, que sin ánimo de lucro me ayudó a quitar querella por querella. A todo esto, las querellas iban acumulando y tenían ya más de 1,5 metros, querellas contra mí completamente cada vez más extravagantes, pero que no archivaban. Conseguí lo que me pedían ellos, que era dinero, conseguí 300.000 euros, 295.000, no sé cómo los conseguí porque tenía embargada mi casa, llegó un momento que no podía trabajar, mi hermana se hizo cargo del despacho, que Dios la bendiga, conseguí ese dinero, se lo di
y justo el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora de este año, hicieron un escrito, pero impunemente, y por supuesto retiraron todas las querellas, se quedaron con el dinero y no hemos vuelto a saber más de este asunto. Para todas las personas que pasan por algo así, le queda dos cosas. Una es el sentido de la impunidad, de decir, pero bueno, ¿por qué esta gente puede hacer todo esto y quedar impune? Esta fue la decisión judicial, pero es que la de la UDEF fue mayor. Es que yo estoy todo el día colaborando de forma gratuita con la UDEF, desenmascarando vicios horrorosos que ocurren. El último precisamente era de unas subvenciones de Canarias de una gran empresa de transporte, por no decir nombres. Entonces, o sea, lo que yo no me esperaba es que en la UDEF le dieran carpetazo a este asunto, porque resulta que el presidente del despacho este, o el máximo representante del despacho este de Gibraltar en España, es hermano del director territorial dentro de la agencia tributaria de Andalucía. Y no es broma. Y le dieron carpetazo y encima me lo dicen. Digo, pero ¿cómo? A mí me da igual, porque a mí el dinero no me lo van a dar a mí. Pero vamos a ver, si estamos representando inspecciones de Hacienda por 500 euros, ¿por qué dejáis ir 12 millones de euros? Entonces esa fue otra decepción muy grande y otro sentido de impunidad muy grande. En cuanto a representación, pues no, ninguna. O sea, cuando yo ya todo esto se embrolló tanto, nunca pensé que se iba a embrollar tanto. Sí que acudí a un par de asociaciones que me animaron mucho y me dieron su apoyo, pero claro, estaba tan embrollado que ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a poner yo ahora a ellos, qué sé yo, falso testimonio, estafa procesal? Es que eso no lo hace nadie. Va a ir un juez en una ciudad de provincias contra otro juez, eso no ocurre nunca. O sea, ya queda totalmente impune y ahí siguen ellos. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende es cómo sabiendo cómo entra ese dinero diariamente desde Gibraltar. Entrar dinero en un paraíso fiscal es muy fácil. Cuesta 45 libras una sociedad, 45 libras. Y un representante fiscal en Gibraltar, 185 libras anuales. Entonces, lo que es difícil es sacar ese dinero. Entonces, ¿cómo siguen sacando ese dinero sin que pase nada? Esa es mi sorpresa, ¿no? ¿Qué va? Al contrario, o sea, es que cuando tú denuncias algo, el sistema se vuelve contra ti. O sea, lo que hay que entrar es en el sentido moral de por qué denuncias. ¿Por qué denuncio yo? Porque yo era una niña pequeña, imbécil, que creía en la justicia con mayúsculas, porque me ha creado mi tío Francisco Rubio. Por eso denuncio. Yo llego a saber que la corrupción es tan inmensa y a ese nivel, yo no denuncio en mi vida. De hecho, existe una obligación de denunciar por ley, que yo le digo a la gente que no la ejercite, que se informe antes, que pregunte antes. Yo llevo el canal de denuncias de un montón de entidades financieras, gracias a Dios, y por supuesto que yo, es que no, si alguien me dijera, alguien individual como yo denunciar, no, que no se le pase por la cabeza. Porque es que no va a servir para nada, sino para gastar un montón de dinero, para tener una enfermedad como yo, o varias, que además son de por vida, y para fastidiar a tu familia. Es que no tienen ninguna utilidad práctica, porque hay una impunidad total y una corrupción absoluta. Eso me lleva a decir, ¿cuál es la solución de esto? Pues hay varias. La primera, que se imponga un control en la entrada y en la salida de fondos, pero no como hacen a día de hoy las entidades financieras y los bancos, que rechazo el dinero si viene de un paraíso fiscal. Ahora, si viene de Estados Unidos o viene de Australia o viene de Canadá y anteriormente de un paraíso fiscal, les cobro la comisión pero lo acepto, ¿vale? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Tiene que haber un control de riesgo exhaustivo y que se haga a través de un software. Si es que los software y los riesgos de los software no tienen ética. Nosotros sí, nosotros tenemos moral. Quizás yo me he sentido soberbia y superior y por eso he denunciado a estos de Gibraltar, que todavía veo como inferiores y no lo son, son exactamente igual que yo. Entonces eso es lo que he aprendido, que realmente la forma efectiva, es decir, yo no puedo cambiar Gibraltar, yo no puedo cambiar el gobierno, sí puedo cambiarme a mí, sí puedo cambiar mi despacho, sí puedo cambiar a mis clientes y ahí es donde estoy. Y sí puedo reconocer que todos hacemos cosas de corrupción. Aunque digamos que no, sí las hacemos.
Eso es lo que podemos cambiar. Y en materia de control de riesgo, aplicar soportes informáticos fuertes, que es que Hacienda los tiene. Son los mismos que utiliza para la pequeña empresa. Esos mismos canales de control que los utiliza en la salida de fondos de paraísos fiscales. Nada más. Es muy sencillo. O sea, si realmente hubiera intención, sería facilísimo. O sea, pensar que hay 4 políticos corruptos y esos son los corruptos y nosotros no, eso es una idiotez. Corruptos somos todos cuando teniendo medios no los aprovechamos para frenar ese círculo de dinero negro que, por Dios, si es que España es el país con más dinero falso de Europa. ¿Qué más queremos? Al sur Gibraltar y al norte Andorra. O sea, estoy aquí haciendo amigos, ¿no? En ningún momento, desde aquí otra vez, nadie a título individual debe denunciar. Es falsa, la directiva es falsa. Tú entras en Hacienda y no hay una denuncia que te garantice que van a salvaguardar tu identidad. Ni en España, ni en Dinamarca, ni en Alemania, ni en Italia, en ningún país europeo. Tú entras con tu certificado digital y se sabe que has denunciado tú. Entonces, ten cuidado, porque es que no solamente lo más seguro es que no sirva para nada tu denuncia, sino que después tu vida va a ser un infierno y nadie va a venir a cuidarte, nadie. Entonces, ¿cómo se denuncia? A través de asociaciones. ¿Cómo se denuncia? Con una gran información. ¿Cómo se denuncia? Como muchas personas nos mandan a nosotros un sobre con documentación dentro y alguien va a la UDEF o donde corresponda y entrega el sobre, o aquí abajo al CEPLAC, Alcalá 48, y entregas el sobre en registro, sin tu nombre y sin tu DNI. Si ahora ya el policía, el fiscal, el comisario de la UDEF no le da la gana de mojarse, tú ya has terminado y quédate ahí. No hagas lo que yo hice, porque eso es una estupidez. Quiero añadir que muchísimas gracias, que es impresionante lo que hacéis y que, vamos, o sea, estoy encantada. Y que ya he ganado estando aquí, aunque le deje el premio a otro, me imagino.